Génesis 1:22 dice, y Dios los bendijo, y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Aquí vemos una palabra de parte de Dios. Y Dios los bendijo con estas palabras: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Esta palabra es el comienzo de la bendición para el hombre. O sea, la palabra ahí, a partir de que Dios da la orden, a partir de que Dios los bendice, a partir de ahí viene un ensanchamiento, viene una bendición poderosa, y nosotros tenemos que recibir esa bendición de parte de Dios si queremos empezar a cambiar el rumbo de nuestras vidas. Primeramente te tienes que creer que Dios te ha bendecido. Eso es muy importante, que esa palabra de bendición también es para ti y es para mí. Amén. Hay dos cosas que nos pueden tocar. O nos puede tocar la bendición o nos puede tocar la maldición. Tú escoge. Dios dice, yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ahora escoge tú qué es lo que tú quieres. Y yo voy a escoger la bendición. Y yo voy a escoger la vida. Yo voy a escoger la bendición y yo voy a escoger la vida. Porque Dios trajo bendición para el hombre. Cuando lo creó, los bendijo. Lo hizo a su imagen y semejanza. Génesis 1:28 dice que los hizo a su imagen y semejanza. Y los bendijo Dios. O sea que Dios, el deseo del Padre para nuestras vidas es la bendición. ¿Por qué es tan importante la bendición? ¿Y por qué viene la bendición? Dice la palabra en Deuteronomio 28 que si escuchamos atentamente la voz de Dios y obedecemos a sus mandamientos, estas bendiciones nos seguirán. Amén. O sea, la bendición de Dios viene a nuestras vidas y nos sigue porque estamos oyendo, guardando y cumpliendo la palabra de Dios. Hermano, esto no cambia. Amén. La bendición de Dios viene por oír, por guardar y por seguir los mandamientos de Dios. Esto no cambia. Lo que sí cambia para los hijos de Dios es la maldición. Pero ¿la maldición para quién? La maldición para los que no obedecen a Dios. La maldición para los que están fuera de Cristo. La maldición para los que viven conforme a la carne. Porque entonces tu vida va a ser una vida en la cual Pablo dice que algunos se salvarán como por fuego. Quizás tendrás que pasar y sufrir porque causa de la maldición muchas veces es enfermedad, causa de la maldición es ruina, causa de la maldición muchas veces es matrimonio roto, causa de la maldición es que el enemigo viene y maldice. Por lo mismo que Dios bendice, también el diablo maldice. Y tú tienes que ser muy sabio y no permitir que la maldición entre ni en tu vida ni en tu casa. Yo quiero la bendición para mi hogar. Yo no quiero la maldición, porque la maldición es lo que hace que todo lo que hago me sale mal, se destruye todo. Entonces uno tiene que aprender a buscar la bendición de Dios. Caín fue maldecido por su pecado. ¿Qué pecado cometió Caín? Pues imagínate, mató a su hermano. Y Dios lo maldijo y fue un errante toda su vida. La maldición actúa en aquellos que viven sin Cristo, porque el único que puede bendecir nuestras vidas es Jesucristo ahora por medio de su sangre. Por medio de la sangre de Cristo, tú y yo hemos sido bendecidos. Ahora dice que hemos sido bendecidos en Cristo Jesús, así dice Efesios 1. Dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El estar en Cristo, el permanecer en Cristo, te da la garantía de que tu vida está bajo una bendición de Dios. Amén. Cuando tú te sales del plan divino, cuando tú te sales del plan del guardar los mandamientos de Dios, del salirte del propósito de Dios, entonces le damos paso al enemigo, y el enemigo no viene para bendecir, el enemigo viene para robar, para matar y para destruir. Por lo tanto, tú tienes que siempre plantarte en ese lugar donde tu vida va a ser una vida de bendición y donde Dios puede actuar, porque Dios actúa en su atmósfera.
Dios actúa en su lugar de santidad. Dios actúa en su lugar de pureza. Dios actúa en su lugar de donde tu vida quiere estar centrada en Él. Dios no puede actuar en el lugar incorrecto. Dios no puede actuar, porque el que actúa ahí es el diablo, pero no porque Dios no lo quiera, sino porque tú le has dado paso al enemigo. Por eso es muy importante que entendamos que no le podemos dar lugar al enemigo en nuestra vida. Tenemos que estar en el lugar de bendición. Tú eres bendecido cuando perdonas. Tú eres bendecido cuando amas. Tú eres bendecido cuando tu vida está en la palabra de Dios y cumpliendo y guardando la palabra de Dios. Pero cuando le damos paso al enemigo, entonces no hay bendición para nosotros. Dice la palabra de Dios. Vemos en Primera de Juan 1, del 1 al 6. No, a partir del 6. Por eso tenemos que escudriñar nuestras vidas, a ver dónde estamos, si estamos en bendición o estamos en maldición. Si estamos en bendición de Dios o estamos tocando áreas en las cuales nuestras vidas están maldecidas. Yo me acuerdo un pasaje en la Escritura, ahora no está escrito aquí, pero me acuerdo de un pasaje en la Escritura donde el pueblo de Israel, juntamente con Josué, tenía que ir a conquistar una ciudad. Y esa ciudad era una ciudad pequeña, Jai, pequeña, una ciudad pequeña. Y ellos pensaron que como habían conquistado ya Jericó y habían conquistado estas ciudades más grandes, no habría problema para conquistar esa ciudad. Pero Dios le habló al pueblo y le dijo: no toméis nada del anatema. La palabra anatema significa maldito. No toméis nada que esté bajo maldición. Pero un matrimonio no obedeció, sino que cogió oro, cogió vestidos, cogió riqueza y las escondió en su tienda. Desobedeciendo la palabra de Dios, cogieron del anatema, cogieron maldición y lo metieron en su tienda, en su casa, escondiéndolo en la arena y tapándolo. Ellos pensaban que nadie les había visto, pero es que cuando desobedecemos a Dios rompemos el ciclo de la bendición y entonces estamos bajo la merced del enemigo. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Tenemos que darle toda la importancia porque Jesús dice, Dios dice, yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y la maldición viene muchas veces porque tomamos del anatema, tomamos del maldito y metemos cosas que no son correctas en nuestra casa, en nuestro hogar, ahora en nuestra vida o incluso físicamente, porque hay cosas que están maldecidas tú no te vas a poner. Porque yo he tenido esas experiencias de liberar a personas que las ahogaba el enemigo, y al darte cuenta de que el enemigo las estaba ahogando, mirar, y lo que tenían aquí era una cruz de Caravaca o tenían algo maldito. Y fue simplemente sacar eso, orar por esa persona y marchar al enemigo. O sea, poder liberar a esas personas. Nosotros nos pensamos que el enemigo es un juego. Pensamos que el diablo es un juego. El enemigo y el diablo no es un juego. Y yo os voy a contar una experiencia que tuve en un matrimonio que quería dejar de venir a la iglesia. Me llamaron diciendo que querían dejar de venir a la iglesia. Y yo digo, ¿pero qué pasa? Pues estaban muy bien, pero de golpe se les cruzó la mente, porque el enemigo donde entra es en el pensamiento, en tu mente, te hace girar, te gira, porque tú no entiendes, tienes que buscar, tienes que ser sensato, porque cuando tú obedeces al pensamiento del maligno, entonces tu vida empieza a entrar en un declive. Ellos dijeron, no queremos venir más a la reunión, no queremos venir más a la célula. Y yo dije, ¿qué os pasa? Digo, espera, no lo entiendo esto. Me fui para allá, me fui para ellos. Y allí estaban en la mesa y nos sentemos ahí en la mesa los tres. Y ellos empezaron a contarme, no, porque esto, porque aquello, porque todo eran excusas baratas, todo eran excusas falsas, todo eran excusas que no tenían ningún sentido. No tenía ningún sentido lo que me estaba diciendo. Yo me di cuenta rápidamente que era la obra del diablo, la obra del enemigo, lo que estaba haciendo que esa familia quería separarse de la iglesia, quería separarse de la bendición de Dios, del grupo. Y entonces, en un momento, el Espíritu Santo vino sobre mí, la unción de Dios vino sobre mí, pegué un puñetazo en la mesa, y dije, en el nombre de Jesús te vas aquí, Satanás, ahora. ¡Fua! El ambiente cambió de golpe
y un olor a azufre llenó aquello y el diablo marchó. Empezaron a ser quebrantados, se quebrantaron los dos, empezaron a llorar y se pusieron de rodillas y empezaron allí a abrazarse los dos. ¿Cómo el enemigo actúa? ¿Cómo el diablo actúa? ¿Cómo se mete? ¿Cómo le damos paso muchas veces en nuestros pensamientos, en nuestra manera de hacer las cosas y no nos damos cuenta que el que está actuando en nuestras vidas por detrás es el enemigo? Porque o tú tienes un ángel de Dios que te acompaña o tienes un ángel caído, que muchas veces el que nos está acompañando no es un ángel de Dios, es un ángel caído, porque no estamos andando en la santidad ni estamos andando en el orden de Dios. Y tenemos que tener mucha importancia estas cosas. No nos damos cuenta de que nuestra vida y nuestra lucha no es solamente física, sino que nuestra vida y nuestra lucha es una lucha espiritual también. Y hay un mundo espiritual detrás de nosotros, porque hermano, cuando tú no entiendes que el mundo espiritual es real, entonces tú vas a vivir simplemente por lo que dicen tus ojos, tus sentidos, y tú no te vas a dar cuenta de que tienes que estar ahí guerreando y tienes que estar peleando en el ámbito espiritual también. Es muy importante que lo entendamos. La bendición de Dios viene por guardar su palabra. La bendición de Dios viene por guardar sus estatutos. La bendición de Dios viene por guardar lo que el Señor quiere que guardemos. Y si no es así, entonces esa bendición quizás esté reducida en nosotros. Áreas de nuestra vida que van a estar bendecidas, pero otras áreas no estarán bendecidas. Tú tienes que tener una bendición completa obedeciendo al Señor. Mira la palabra. Qué serio estamos hoy, ¿eh? Dice Primera de Juan a partir del 6, si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que amamos al Señor, si decimos que tenemos comunión, la palabra comunión es que nos sentamos, la palabra comunión está expresada en el sentido de cenar juntamente con Él. Cuando alguien invita a alguien a una cena, eso es comunión, eso es esa convivencia donde hay un compartir, comunión. Dice, si decimos que tenemos comunión con Jesús y andamos en tinieblas y hacemos lo que nos da la gana, dice, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, si queremos ocultar nuestros pecados, si decimos que nosotros somos santos, si decimos que nosotros andamos bien, si decimos que estamos haciendo lo correcto, si decimos que nuestra vida vamos, yo soy más que San Agustín ya. Pero, entonces estamos mintiendo. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Dice si confesamos. Dice si confesamos nuestros pecados, si nos damos cuenta de nuestros errores. Porque muchas veces no queremos darnos cuenta de nuestros errores. En el ámbito de la gente, donde dice que un borracho no puede cambiar hasta que no esté confesando realmente. Por eso se hacen esas reuniones de alcohólicos anónimos, donde allí se levantan y dicen, yo era un borracho, yo bebía esto, yo hacía aquello, yo hacía lo otro. Si humanamente funciona, imagínate espiritualmente cómo funciona en el reino de Dios. Tenemos que realmente reconocer nuestro error delante del Señor para que la sangre de Cristo venga y nos limpie de todo pecado. Amén. Entonces nos reconciliamos con Dios y entonces la bendición de Dios vuelve otra vez sobre nuestras vidas. Quiero que lo entendamos. La bendición no es algo que tú tienes permanentemente caminando en desorden. La bendición no viene a tu vida cuando tú caminas en desobediencia. La bendición de Dios no viene sobre tu vida cuando tú caminas apartado. Quizás eres salvo, pero eres un salvo lleno de maldición. ¿Cómo puedo? No te sale nada bien. No te sale nada bien. Todo lo que emprendas quizás sale a media, pero no sale bien, porque la bendición de Dios, la mano de Dios, el favor de Dios no está sobre tu vida. Por eso es importante que entendamos esto. Tú tienes que buscar el beneplácito de Dios, el favor de Dios. Tienes que buscar que Dios esté contigo. Bueno, yo sé que todo esto es fuerte para nosotros, pero hay que estar orando, hay que estar buscando al Señor. Porque el único que te va a dar fuerza para estar firme delante de la dificultad es Él. Cuando tú no oras, tú no puedes estar fuerte.
porque la oración es la gimnasia que te hace estar fortalecido en el Señor. Es el menú que te hace que tú puedas estar fortalecido. Pero dice la palabra, y habiendo acabado todo, estar firmes y seguir orando. ¿Amén? Jesús, cuando acababa de predicar, no se iba a recibir los aplausos, se iba a solas al monte y seguía orando. Hay que seguir buscando al Señor. Nos damos cuenta que la persona, o la familia, o el hombre, la mujer que no ora, que no busca a Dios, esa persona está a merced del engaño del enemigo. Por eso tienes que buscar a Dios, tienes que orar. Y no es orar como... No es orar tipo Heidi, no es eso. Porque muchas veces pensamos que la oración es algo... No, tienes que ser un guerrero. Tienes que ser un guerrero porque no se trata de cantarlo, se trata de serlo. Se trata de ser guerrero en el Señor. Tú no puedes enfrentarte a potestades, enfrentarte a situaciones, enfrentarte a problemas que hay delante de ti sin tener un espíritu de autoridad y de victoria que te ha sido dado porque tú has buscado la presencia de Dios sobre tu vida. Cuando tú buscas al Señor, esa unción te capacita para que tú puedas enfrentar esos problemas que van a venir a tu vida. Pero cuando tú no estás orando ni buscando al Señor, cuando no buscas el reino, tú eres una persona débil. Hermano, había un endemoniado, se llama endemoniado Garadeno. Ese endemoniado tenía una legión, más de 5.000 demonios estaban dentro poseyendo a ese hombre. Ese hombre lo ataban con cadenas y rompía las cadenas, dormía en los cementerios. Gritaba y chillaba y le rompía. No había manera. Si una persona puede contener 5.000 demonios metido en maldición sobre esa persona, ¿qué no podrá el Señor darle a un santo en potencia, en gloria? Si un solo ángel mató a más de 70.000 personas cuando David pecó. La potencia de un ángel es tremendo y Dios puede enviar un ángel poderoso. Pero tenemos que buscar al Señor porque la autoridad no nos es concedida por sí misma. La autoridad te viene porque tú te sometes a una autoridad superior. Tú no tienes autoridad si no estás sometido a una autoridad superior. Por eso dice la palabra que Cristo es la cabeza y luego de ahí va descendiendo. Por eso tiene que haber un sometimiento. Los hijos tienen que someterse a los padres. Los padres tienen que someterse a la cabeza, a Cristo. La iglesia tiene que estar sometida también bajo lo que es el ministerio pastoral. Si no, no hay autoridad, hermano, no hay autoridad. Te va a venir cualquier demonio, te va a engañar. Te va a hacer la vida imposible. Pero uno piensa que uno puede ir por libre. No existe la independencia en el reino espiritual. En el reino espiritual no existe ser independiente. No existe eso en el reino. En el reino espiritual estamos sometidos, como dice la palabra, someteos los unos a los otros en el amor de Dios. Y uno tiene que estar sometido en el amor de Dios. Y la primera bendición, la primera promesa con bendición, dice la palabra, es honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida y seas de larga vida sobre la tierra. Hermano, ¿qué significa la palabra honrar a tu padre y a tu madre? Honrar a tu padre y a tu madre no es darle la palmadita a la espalda, no. Te está diciendo el Señor que cuando ellos sean mayores, lo mismo que cuando tú fuiste pequeño, ellos te sacaron la caquita y te vistieron y te trajeron todo lo que necesitaba, es que no le falte nada a tus padres cuando ellos sean mayores. Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, tenemos que entender esto, tenemos que considerar quién nos ha dado a luz, nuestros papás, nuestras mamás, y tenemos que amarlos en el amor de Dios, someternos, bendecirlos, honrarlos, respetarlos. Pero cuando eso no está, se rompen todas esas líneas estructurales que Dios ha puesto, entonces todo eso queda como una anarquía espiritual para tu vida. Tú no puedes ser un anarquista, no puedes ser un ocupa en el reino de Dios. Tú tienes que estar sometido a lo que Dios quiere que estemos sometidos. Aunque nos cueste trabajo, hermano, pero eso es... ¿Cómo? ¿Y cómo se hace eso? Eso es muy duro. Hermano, hay que buscar a Dios. Porque para caminar en el reino hay que buscar las fuerzas de arriba. Porque no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Por eso la insistencia de que hay que estar orando, de que hay que estar buscando al Señor, hay que estar buscando en su palabra, hay que estar confesando nuestros pecados. No hace falta que vengas a mí a confesar tus pecados. Tú tienes un Dios muy grande.
Te metes en tu habitación y ahí le dices al Señor todo lo que necesites decirlo. Por supuesto, si tienes la confianza, puedes venir al pastor y confesar tu ofensa. El pastor se va a quedar calladito y calladita. Porque a veces hay cosas que hay que confesarlas también, para que salgan de nuestra vida. Hay pecados que hay que confesarlos, para que salgan de nuestra vida. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Al estar en Cristo, pero estar en Cristo, ¿qué significa? Bueno, vamos a verlo. Estar en Cristo es permanecer en Cristo. El estar en Cristo es permanecer, permanezco en Cristo. Mira lo que dice aquí. Juan 6:56, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Hermano, cuando tú participas de la Santa Cena en santidad, eso te trae comunión y permanencia en él. Por eso es muy importante que tú entiendas que es bueno que nosotros participemos en común de la Santa Cena, con un corazón reconciliado con Dios, con un corazón santo. Seguimos. Voy a ir recortando. Juan 15:7. Juan 15:7. Dice: si permanecéis en mí, o sea, si permanecéis en mí, permanecer en Él, no permanecer en el diablo, en la corrupción, fuera de la santidad de Dios. Permanecer en Él es permanecer en la santidad de Dios. ¿Lo entendemos? Bueno, no sé si lo estamos entendiendo. Cuando tú te sales de la santidad de Dios, tú no permaneces en Dios. Tú no puedes decir que tú estás en Cristo viviendo una vida desordenada. No lo entendemos. El desorden no existe. O sea, hemos salido de las tinieblas para caminar en luz. Si decimos que tenemos comunión con Él y mentimos y pecamos y hacemos lo que nos da la gana, estamos mintiendo, estamos en tinieblas. ¿Amén? Bueno, ya sé que es más fácil hablar de la fe porque no nos... ¡Uy, qué bien! Pero estos mensajes son necesarios, Esto es alcohol para nuestro cuerpo. Esto es medicina para nuestro cuerpo. ¿Amén? Esto es medicina. Si permanecéis en Él y mis palabras permanecen en vosotros, quiere decir que te acuerdes de lo que Dios te ha dicho. No mentirás. Entonces tú te acuerdas: Señor, tú dices en tu palabra que no mienta. Pues yo no puedo mentir, sí, permanezco en Él. Tú dices en tu palabra que no tengo que hacer esto, Señor, pero no lo hago, pues permanezco en Él. Entonces cuando te acuerdas, pero ¿ves? Si permanecéis en Él y mis palabras permanecen en vosotros, cuando permanece la palabra de ti, significa que estás al tanto de lo que Dios te está diciendo. No te olvidas, sino que estás al tanto de lo que Dios te dice. Entonces viene el temor de Dios a tu vida y dice: no, Señor, yo quiero permanecer en ti, yo no quiero separarme de tu bendición, yo no quiero separarme de tu santidad, yo no quiero salirme de tus estatutos, yo no quiero que el enemigo venga a hacerme daño en cualquier momento, yo quiero estar y permanecer en ti. Entonces, como un niño, pero hoy, con la desobediencia que tenemos en nuestra vida, porque el espíritu de desobediencia está recorriendo el mundo. El espíritu de desobediencia está recorriendo las naciones, recorriendo las familias, recorriendo las calles. No hay obediencia en ningún momento. Hemos perdido esa reverencia a Dios, se pierde. Entonces ya no hay obediencia a Dios. Y la obediencia es muy importante. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Claro, pero ¿cuándo te será hecho? Cuando tú permaneces en ese lugar donde Dios quiere bendecir tu vida y donde tú estás en comunión y en contacto con Dios, estás en comunión con Él. ¿Amén? Tú no puedes recibir nada de Él porque estás en el lugar incorrecto. Cuando uno está en el lugar incorrecto, si el paquete a mí me lo envían en la calle tal, número tal, pero yo no estoy allí, a mí no me pueden, no puedo recoger la bendición, no puedo recoger el paquete porque no estoy en el lugar correcto. ¿Amén? Dios quiere darte lo que tú le estás pidiendo en el lugar correcto donde Él te lo va a dar. ¿Amén?
Entonces, ¿por qué no recibo muchas veces lo que Dios me quiere dar? Porque no estás permaneciendo en el lugar correcto. El lugar correcto de permanencia es santidad. El lugar correcto de permanencia es temor de Dios. El lugar correcto de permanencia es el que yo estoy bajo sometimiento de su palabra y yo no quiero salirme de aquí porque sé que en este lugar yo voy a recibir la petición de mi corazón. Pero si yo me salgo y me voy al lugar incorrecto, yo estoy orando, estoy buscando al Señor, pero no viene la bendición porque estoy en el lugar incorrecto, entonces no recibo lo que Dios me quiere dar. Y no es que Dios sea malo y es que Dios no quiere darme las cosas, sino que estoy en el lugar incorrecto. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, estás recordando lo que Dios te está diciendo, entonces para que no te muevas. Tú le dices al niño, te quedas aquí y no te mueves, aquí. Pero el niño dice, vale, pero cuando el Papa se da media vuelta, el niño se levanta y el niño... Pero cuando viene el Papa y no ve el niño en el lugar que se le ha dicho, quédate aquí, entonces viene la disciplina. Así somos como niños, porque nuestro Padre Celestial nos dice, permanecer en mí. Pero nos descarriamos como ovejas, cada cual fue detrás de su pecado. Pero ahí está la gracia de Dios para que nosotros podamos venir y entender que Dios nos perdona siempre que vayamos al lugar correcto, donde Él quiere enviar nuestro paquete, el paquete de la bendición de Dios. Amén. Yo no sé, os digo que es Dios que habla, porque esto no está escrito aquí. Os digo que está profetizando el Señor esta mañana para nuestras vidas. Hay puertas que son puertas de bendición. Hay puertas que son puertas de bendición. Hermano, no es que lo diga yo, es que lo dice la Biblia. Es que dice la palabra que cuando tú eres generoso con tus ofrendas, cuando tú eres generoso con tu vida, con tu servicio, con tu forma de ser, cuando no tienes nada tuyo, cuando eres una persona dadivosa en todos los sentidos, dice que tus graneros serán llenos con toda abundancia. Amén. No lo digo yo, no es que yo quiera, hermano, yo trabajo, que no me estoy enriqueciendo de la obra de Dios. Pero sí que es una llave de bendición. Cuando tú obedeces a Dios y tú no escatimas a Dios y tú dices, Señor, no, esto es tuyo y esto es para ti. Amén. Y cuando uno no escatima a Dios, las puertas del cielo se abren, porque Dios lo ha prometido y estás creyendo en la palabra de Dios. Amén. Entonces uno dice, no, hermano, no escatimes a Dios, no escatimes a Dios, no escatimes a Dios. Porque, ¿qué significa escatimar a Dios? Te lo voy a decir, tienes 1 euro aquí, 5 aquí. Esto para el Señor. Eso es escatimarle al Señor. Porque el Señor te está diciendo, no, pero es que es todo lo que tengo. Entonces tienes que aprender a confiar en el Señor. Porque lo que hace el Señor es que te enseña a depender de Él. Amén. La fe en Dios te enseña, voy a depender del Señor. Entonces, cuando tú dices, no, pero es que si yo doy más, ¿cómo voy a pasar el mes? Entonces estás confiando más en tus propias fuerzas que en la fuerza del Señor. Por eso el Señor quiere romper toda esta estrategia humana para darnos cuenta de que Él es el que nos bendice. Amén. Bueno, dejaré de hablar de este tema porque estáis muy serios. Gloria a Dios. Deuteronomio 11, 26, 28. Deuteronomio 11, 26, 28. Si yo tuviera que hablar 20 minutos aquí solo, hermano, con 20 minutos yo no digo nada. Pero habían hermanos que se enfadaban porque decían que la predicación era muy larga. Pero con 20 minutos no hacemos nada. Yo necesitaría, hermano, al menos la predicación 1 hora y cuarto, 1 hora y media, lo normal, para que esto pueda quedar grabado en nuestros corazones para esta semana. Amén. Y no veo a nadie que se duerme. Estáis todos muy atentos, eso es bueno. Gloria a Dios. Dice, he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición.
El Señor lo primero que le hace a su pueblo cuando entra a la tierra prometida, lo sube a un monte y dice, proclamaréis desde ese monte las bendiciones y desde este monte las maldiciones. Vais a conocer realmente por dónde tenéis que caminar. Si camináis por aquí, vais a ser malditos. Si camináis por aquí, vais a ser bendecidos. Y el Señor quiso enseñarles a su pueblo, lo primero es que yo quiero bendeciros, pero quien escoge sois vosotros. Entonces aquí el Señor nos habla. Dice, he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartáis del camino que yo ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Dioses ajenos, esos dioses son espíritus. Esos dioses y esos espíritus son espíritus de fornicación, son espíritus de adulterio, son espíritus de mentira, son espíritus de lujuria, son espíritus que son dioses que se forman en nuestra vida. No es un ídolo simplemente, son dioses que están dentro del corazón, porque esos son los peores. Porque uno adora eso, uno adora la codicia, uno adora la lascivia, uno adora... no puede pasar sin eso, eso se convierte en un dios. Cuando hay algo que tú no puedes dejar, lo estás convirtiendo en algo importante para tu vida. Y amarás al Señor como lo más importante de tu vida. ¿Amén? Entonces hay que dejar las cosas malas, no quiere decir que dejen las cosas buenas. Hay que dejar lo malo que nos impide recibir lo que Dios quiere que recibamos. ¿Amén? ¡Wow! Cómo me está cayendo la gloria de Dios. Hermano, yo estoy contento. Estoy contento. Aquí no tengo ni papá. Bueno, papá tengo, pero me refiero a que mi papá está en el cielo ya y mi mamá también. Pero me refiero a que no tengo familia aquí. O sea, a quien le cae, le cae. ¿Amén? A quien le cae, le cae. Y hay que estar en el punto de Dios. Y si me cae a mí, pues tendré que arrepentirme de mis pecados también. ¿Amén? También soy hombre como vosotros, con debilidades como vosotros. Bueno, pero sé que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Y uno tiene que centrarse en las cosas del Señor. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartáis del camino que yo ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Ahora, en Cristo Jesús estamos seguros. ¿Amén? En Cristo estamos seguros. En Cristo la bendición fluye rápidamente hacia nosotros. En Cristo fluye la bendición. Estamos bajo la esfera donde la gloria de Dios nos cae continuamente. Y tú tienes que estar ahí buscando el lugar de permanencia segura y sabiendo, aquí me cae la gloria de Dios. Aquí me siento santificado por Dios. Aquí me siento que estoy obedeciendo al Señor. Entonces, cuando uno obedece al Señor, la bendición te cae. ¿Por qué perdió la bendición Saúl? ¿Alguien se acuerda? Un rey que había sido escogido. El pueblo dijo, queremos rey como las demás naciones. Entonces Dios dijo, vale. Samuel empezó a llorar como diciendo, Señor. Y le dijo Dios a Samuel, Samuel, no llores porque no es a ti quien desechan, es a mí. No quieren mi palabra, quieren un rey como las demás naciones. Van a tener un rey como las demás naciones. Y tuvieron a Saúl, cogieron a uno, altote, grandote, fuerte, un hombre que se veía, un gimnasta, un musculoso, uno de aquellos que tú los miras y dices, madre mía, ese sí que tiene pinta de rey, Pero era un carnal, Saúl era un carnal. Saúl no obedeció a Dios, porque la orden de Dios era, destruye a Amalek. Y Amalek son las obras de la carne. Y claro, un carnal, como era Saúl, no podía destruir todas las obras de la carne. Destruyó lo que le iba bien, pero conservó al rey de Amalek y conservó lo mejorcito del rebaño. O sea, como diciendo, ese rey carnal, que puede ser tú y puede ser yo, destruyó lo que le convenía, pero se quedó con lo que su carne apetecía. Entonces, cuando Dios vio que no había sido obedecida la palabra de Dios, dice que el reino se rasgó y le quitó la bendición. Dejó de ser rey para el Señor.
Continuó siendo rey durante años, pero ya la unción, ya la bendición de Dios no estaba sobre él, sino que un espíritu malo venía y lo atormentaba de cuando en cuando. Simplemente ¿por qué? Porque no supo destruir las obras carnales, porque la carnalidad es lo que nos va a quitar el estar en la bendición de Dios y en la presencia de Dios. Pues tú tienes que ser una persona, pero también David desobedeció. Entonces, eso es injusto. Porque David desobedeció, hermano. Entiende lo que dice la palabra de Dios. David era un hombre espiritual. Y cuando Natán, el profeta, le dijo, tú has pecado y tú has llevado al frente a la mujer de Urías y te has acostado con su mujer y has adulterado con ella, él dijo, no, él no se hizo el fresco como se hizo Saúl. Porque Saúl, aún habiendo pecado, le dijo a Samuel, vente conmigo. No se vaya a pensar el pueblo que Dios me ha dejado. El protagonismo, el querer aparentar delante de la gente de que yo soy el rey, de que Dios está conmigo. No. Pero David, cuando realmente le revelan su pecado, cuando se descubre el pecado, él se pone de rodillas delante de Dios y empieza a llorar su pecado, y empieza a confesar su pecado, y empieza a pedirle perdón a Dios. Ahí lo tienes en el Salmo 51. Cómo se arrepiente delante de Dios. La diferencia del carnal al espiritual es que el espiritual cuando cae reconoce que ha caído y se pone en la presencia de Dios y le dice, Señor, perdóname. Pero Saúl yo no lo veo en ningún momento pidiendo perdón. Porque el carnal no pide perdón. El carnal sigue con su pecado. Simplemente aparenta. Porque cuando le pregunta Samuel a Saúl le dice, no, yo he obedecido lo que Dios me ha dicho. Pero dice Samuel, entonces, ¿qué es ese ruido de vacas y de ovejas? ¿Qué es lo que escucho yo? Porque estaba escuchando el bramido de los animales. Y es que se escucha, se nota, se percibe. Cuando una persona, hay carnalidad en esa persona, se percibe la carnalidad. Amén. Tú querrás esconder tu carnalidad, pero la carnalidad, hermano y hermana, no se puede esconder. La carnalidad se pone en los frontales de tus ojos y te se ve la carnalidad. Por eso es importante, porque la santidad se ve y la carnalidad también. Y tenemos que aprender a ser santos como Dios es santo. Amén. Esto es necesario para la iglesia, hermano. Esto es necesario. Deuteronomio 12, 29, 32. Dice, cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas a poseerlas y las heredes y habites en ellas, cuando Jehová tu Dios, cuando tú hayas entrado a la presencia de Dios, cuando tú vengas a Cristo, cuando tú estés ya en la tierra prometida que es Cristo, lo estoy traduciendo, y Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en ella, y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, y después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo, ¿de qué manera servían aquellas naciones a sus dioses? Yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Tú tienes que tener el deseo de ser bendecido. Tú no puedes parecerte a las demás naciones. Tú no puedes parecerte a lo que el mundo hace. Tú no tienes nada que ver con el mundo. El mundo dice sí a todo. El mundo dice sí a todo. Pero tú no puedes decir así a lo que el mundo hace. Tú tienes que ser valiente, tienes que plantarte. Hermano, te tienes que plantar. Como cristiano te tienes que plantar. Como creyente te tienes que plantar. Como hijo de Dios te tienes que plantar. No puedes tener los mismos pensamientos que el mundo tiene. No puedes tener el mismo pensamiento. Hermano, lo siento mucho. No podemos hacer las mismas cosas que el mundo hace. Pero, claro,
tus apetitos están ahí, pero tus apetitos están ahí porque no hay una entrega real al Señor, sino que tu entrega está condicionada. No tienes que ponerle condiciones al Señor, porque tú y yo no podemos ponerle condiciones al Señor. No podemos ponerle condiciones, porque las condiciones las pone Dios, no las pongo yo, las pone Él. Entonces yo no puedo ponerle condiciones. Señor, te serviré si... No, te serviré, Señor, porque es lo que tú me pides que te sirva. Y le voy a servir. Y hay que amar la bendición de Dios.